Hablamos ya con Santiago Abascal, líder de Vox. Santiago Abascal vuelve hoy a nuestro plató. La principal dificultad para echar a Pedro Sánchez es la estafa del Partido Popular. El líder de Vox endurece su discurso. Feijóo ha empezado a hablar de fanatismo climático. Luego se va a Bruselas, allí se pone de rodillas ante el Pacto Verde. No se puede hablar como Vox y actuar como el PSOE. Y habla claro sobre la manifestación convocada este domingo por el Partido Popular. No es el momento de manifestaciones de partido. Hay otra manifestación el día 11, convocada por jueces y por fiscales. Ahí es donde tenemos que estar. Abascal en directo, hoy, en el programa de Ana Rosa. Bueno, bienvenido Santiago Abascal. Estábamos viendo ahora la información que hablamos con Ángela Martí Alay de que al final el Constitucional, como estaba previsto, va a avalar la amnistía. Pero no sé si al final el tema de la malversación, si se adelanta un poquito de Europa, se le puede poner muy costa arriba. Yo prefiero no hacerme muchas ilusiones respecto a lo que puede hacer el Constitucional o respecto a lo que puede pasar, y prefiero señalar el problema, por qué estamos aquí. Estamos aquí porque en lugar de bloquear la renovación del Tribunal Constitucional, el Partido Popular aceptó la renovación y el acuerdo con el Partido Socialista. Es verdad que la no renovación era una situación completamente anómala, pero no es menos cierto que calificar a un gobierno de mafioso es una decisión que supongo que tiene un análisis detrás. Entonces no se puede decir que el gobierno es una mafia y a la vez llegar a acuerdos con esa mafia. Y por lo tanto yo creo que para los que somos conscientes de lo que está pasando en España, llevamos 7 años diciendo ante la crítica de todos que este era un gobierno ilegítimo. Y después de las siguientes elecciones que era un gobierno ilegal, porque quería mantenerse en el poder aprobando una reforma inconstitucional para liberar a la gente que necesitaba para mantenerse en el poder, ¿no? Pues con un gobierno de esa naturaleza no puede haber ningún tipo de acuerdo. Por lo tanto, la renovación del Constitucional creo que es lo que hoy nos está haciendo daño. El término mafioso que ha utilizado el Partido Popular últimamente a raíz de ese famoso bulo de la bomba Lapa que cortan una conversación, un medio de comunicación, y se supone que bueno, que era prácticamente estaban preparando un magnicidio. Luego cuando Ketty saca la conversación completa y vemos que es al revés, que él dice que posiblemente se la vayan a poner a él. ¿Están muy nerviosos? Yo creo que están extraordinariamente nerviosos, pero creo que lo están hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que no tienen ningún escrúpulo y están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Pero en relación a este bulo de la bomba Lapa, no hay noticia. ¿Cuál es la noticia? ¿Que el gobierno hace bulos? Eso ocurre hace mucho tiempo. ¿Cuál es la noticia? ¿Que el bulo tiene que ver con la idea del magnicidio? Tampoco es noticia. No nos olvidemos de la navajita plateada en mitad de un proceso electoral y no nos olvidemos de las balas en los sobres. Que nunca se supo qué pasó, ¿no? Con claro, eso. pero aquello lo convirtieron en una especie de proceso contra la oposición, que es lo que han querido hacer en esta ocasión y les ha salido mal muy rápidamente, como aquellos otros bulos, porque fueron creo que en mitad de unas elecciones autonómicas y los resultados no les favorecieron. Yo llevo 7 años acusando al gobierno de cosas extraordinariamente graves y por lo tanto he de reconocer que no me sorprendo mucho ante este tipo de noticias. El PP ha convocado una manifestación para el día 8, para el próximo domingo. Ustedes van... una manifestación en la que no hay una convocatoria de un partido concreto, sino que se pretende que sea general. ¿Ustedes van a ir? Yo creo que no está bien planteada la cuestión. Es que es una convocatoria de un partido concreto, porque la ha convocado el PP. Sí, pero que no quiere banderas o no quiere ampliarlo. No, es un acto de partido en el que el señor Feijóo se va a subir ahí arriba, va a decir lo que él considere libremente y va a pretender que los demás le aplaudamos. Y no es posible. Nosotros no podemos contribuir a la estafa del Partido Popular. Y la estafa del Partido Popular es hacer oposición en España al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, mientras el Partido Popular Europeo sostiene a Pedro Sánchez. La foto de von der Leyen con Pedro Sánchez la semana pasada y las declaraciones posteriores de von der Leyen respaldando a Pedro Sánchez son demoledoras.
es algo que no podemos aceptar. Por lo tanto, si el Partido Popular quiere que nos manifestemos juntos, si el Partido Popular quiere que podamos hacer cosas juntos, lo que tiene que hacer es romper con el Partido Socialista en Bruselas, donde tiene un acuerdo férreo desde hace mucho tiempo. Votan el 90% de las veces conjuntamente. Tienen la mayoría parlamentaria y la ejercen. El gobierno de la Unión Europea. Claro, y ese es el respaldo que tiene Pedro Estamos Sánchez. hablando del Partido Popular Europeo. No, y el Partido Popular Español... Español que está dentro del Partido Popular Europeo. ¿Qué posibilidad tiene el Partido Popular Español de romper con el partido mayoritario en Europa? Pues yo creo que es una buena pregunta. ¿Qué capacidad tiene Feijóo para que los intereses de España sean defendidos y respetados por el Partido Popular Europeo? Ninguna. A la vista está, ninguna. Y por lo tanto nosotros no podemos apoyar esa movilización. Apoyamos la movilización del día 11, convocada por jueces y fiscales en toda España, en todos los juzgados. ¿No? Van a ser unos 10 minutos de paro. Son 10 minutos de paro para respaldar a aquellos a los que el gobierno está atacando porque quiere lesionar, destruir más bien la independencia judicial y quiere asaltar todas las instituciones, y yo creo que es la movilización que hay que apoyar, no es una movilización de partido como la convocada por el señor Feijóo. Lo dicho, si el señor Feijóo quiere apoyo a esa movilización, que rompa con el Partido Socialista en Bruselas, y habrá manifestaciones, habrá gobiernos, habrá acuerdos de todo tipo. Bueno, de esto hablaremos ahora, de los acuerdos o no. Vamos a ver las encuestas, porque las encuestas, hoy salen un montón de encuestas, y las encuestas prácticamente todas van en la misma dirección. Jano. Sí, Ana Rosa, pues en la encuesta de ABC para GAT3, la derecha saca 39 escaños de ventaja al bloque de Pedro Sánchez, que sumaría con otras izquierdas y con los nacionalistas. El retroceso del PSOE hasta los 110 diputados y el hundimiento de Sumar con 11 escaños se consolidan. Partido Popular y Vox sumarían una holgada mayoría de 193 diputados. Eso sí, el PP sacaría 145 diputados y seguiría necesitando a Vox con sus 48 escaños para llegar a la Moncloa. Según Sigma 2, Feijóo se quedaría en los 149 diputados y Vox conseguiría 39. Sumarían 188. Sánchez resiste con 118 escaños, aunque Junts bajaría a 5 diputados con su peor resultado. Sumar conseguiría 12 y Podemos 4. Y muy llamativa también es la encuesta que hace 40DB para el diario El País, donde preguntan cuál es el líder mejor valorado. Atentos, porque Pedro Sánchez saca un 24,6%, es el mejor valorado, seguido de Santiago Abascal, con un 17,1%, que supera en 5 décimas a Feijóo. En cuarto lugar, y muy por debajo, quedaría Yolanda Díaz. ¿Qué le parece que es el más valorado? Es una encuesta que publica El País, el más valorado del arco de la derecha, por encima de Feijóo. Bueno, yo desconfío de las encuestas cuando nos perjudican y cuando nos favorecen. Y trato de hacer mi trabajo. Y Vox trata de hacer su trabajo, que es responder a los problemas reales de los españoles. Nosotros somos los únicos que estamos hablando con extraordinaria contundencia del problema migratorio, de la invasión islamista, de que estamos hablando con total claridad de los problemas para llegar a final de mes y de la falta de acceso a la vivienda, de la inseguridad en las calles. Y yo creo que hay muchos españoles que entienden que esa es su principal preocupación y que nos respaldan. Espero que los españoles reconozcan nuestro trabajo y se puedan sentir representados, pero yo desconfío de las encuestas y no me olvido de lo que ocurrió el 23 de julio, donde había encuestas que decían que esto estaba hecho, había un partido creyéndose esas encuestas y dando por hecho que iba a poder gobernar en solitario y que Vox prácticamente iba, el Partido Popular. El Partido Popular iba a tener que pasar allí a dar el apoyo obligatoriamente. Y se abrieron las urnas y no ocurrió eso. Y yo estuve toda esa campaña, todos los días, en todos los mítines, diciendo literalmente: no se puede vender la piel del oso antes de cazarla. Se publicaron encuestas falsas, confundieron a la población con un único objetivo, que era minar las expectativas de Vox, minar la ilusión de los votantes de Vox, hacerles pensar que votar a Vox podía ser un error. Y las consecuencias fueron esas. Por lo tanto, yo no voy a caer en el error de otros y no voy a echar las campanas al vuelo. Es verdad que ganó el Partido Popular, Vox sacó un magnífico resultado, pero es cierto que Sánchez pudo gobernar con el apoyo de nacionalistas. Ahora están ocurriendo muchas cosas, las encuestas están dando casi un 190 escaños la suma de PP y Vox, pero para eso tiene que sumar.
¿usted sumaría con PP? ¿Llegado el momento o no? Yo creo que es una decisión que no vamos a tomar nosotros, es una decisión que va a tomar Bruselas. Es Bruselas la que le va a decir al Partido Popular y al Partido Socialista cuál es su política de pactos. Lo digo porque está ocurriendo en muchos otros países. En Polonia acaban de celebrarse ayer por la noche unas elecciones en las que ha ganado el candidato soberanista y de las fuerzas patrióticas que nosotros respaldábamos, y ha perdido el candidato respaldado por von der Leyen, por Sánchez y por Feijóo. Digo esto también porque en Alemania ha habido un acuerdo entre el socio del Partido Popular y los socialistas. En Austria, que ganó nuestro aliado, ha tenido que enfrentar un acuerdo también de populares y socialistas que le han impedido llegar al poder. Creo que la opción preferencial de pacto que tiene el Partido Popular es con el Partido Socialista. Lo dijo Feijóo durante toda la pasada campaña, le ofreció en los debates a Sánchez todo tipo de pactos, y lo hizo el otro día después del apagón en sede parlamentaria, ofreciéndole un pacto energético. Yo creo que no se puede llamar mafia al gobierno y ofrecerle pactos todo el rato. Seriamente, que tal y cual es la relación que tienen en este momento Feijóo y Sánchez, ¿pueden llegar a un acuerdo para gobernar? A pesar de la mala relación, probablemente incluso personal, que tienen Feijóo y Sánchez, y la relación correcta que tenemos Feijóo y yo, creo que eso puede ocurrir. Y que si en el último momento el Partido Socialista le dice a Feijóo que le echa un cable para que no gobierne la ultraderecha, como nos llaman, y Bruselas da una orden, es lo que va a ocurrir. Yo creo que es bueno que los españoles lo sepan. Y eso solo se puede evitar de una manera, haciendo que la fuerza de Vox sea extraordinaria. Y entonces la alternativa será mucho más fácil, porque si no nos encontraremos con lo que nos hemos encontrado otras veces, con un Partido Popular gobernando en minoría, con apoyos del Partido Socialista en este caso, y digo otras veces porque el Partido Popular tuvo mayoría absoluta, y si con mayoría absoluta no hizo lo que debía, ni siquiera en materia fiscal, pues imagínese lo que puede hacer si depende del Partido Socialista. Bueno, yo creo que es un Partido Popular distinto, ¿no?, del que venimos hablando. Yo entiendo que Feijóo lo que está haciendo es buscar el centro. ¿Por qué busca el centro? Porque el centro tiene la mayoría de los votos y al final eso es legítimo. Ustedes no buscan el centro. Es que yo no entiendo mucho de esos conceptos. A ver. Yo por la calle cuando voy caminando nadie me habla del centro, ni de la derecha, ni de la ultraderecha, ni de zarandajas de profesores de la universidad, ni de políticos, ni de periodistas. De verdad, la gente te habla de problemas concretos, de lo que les está ocurriendo a los autónomos, de la inseguridad que tienen en su barrio por un centro de menas, y yo creo que eso no es ni de derechas ni de izquierdas. Yo creo que es una referencia a problemas reales. Yo creo que hay una alternativa posible al pacto entre populares y socialistas que se está produciendo en Bruselas y en muchos países de Europa, y que también se ha producido en España con el reparto de las instituciones. El camino es el de Baleares o el de Valencia, donde hemos llegado a acuerdos presupuestarios después de que nos hicieron salir de los gobiernos por una mentira del Partido Popular. Pero nos hemos sentado... Les hicieron salir porque ustedes tomaron la decisión de marcharse. No, nos hicieron salir porque nos dijeron en los gobiernos autonómicos que no había ningún problema, que no iban a aceptar, en aquellos en los que estábamos, ningún reparto de menas. Nosotros considerábamos que el reparto de la inseguridad ¿Se puede evitar ese reparto de menas? El problema que tiene en este momento Canarias es monumental. Yo les he escuchado a ustedes con el naufragio del otro día, que fue una cosa terrible y tristísima, ¿no? Pero es que están allí. ¿Qué hacemos? Bueno, pues sí, precisamente nuestra denuncia consiste en decir que si seguimos repartiéndolos, van a seguir llegando. Con lo cual hay que tomar una decisión de parar ese reparto, de concentrarlos y devolverlos a sus países de manera ordenada, con todas las garantías, y hacer ese trabajo, lanzar el mensaje de que no pueden seguir viniendo. Porque si se lanza el mensaje de que pueden seguir viniendo y de que esta es la tierra prometida, ¿qué es lo que pasa? Que hay muertos en el mar e inseguridad en nuestras calles. Y eso es lo que nosotros denunciamos. Por eso digo que otra política es posible. En Baleares y Valencia hemos llegado a acuerdos para no aceptar ese reparto, también para que haya presupuestos para la remigración. Es decir, en vez de poner el dinero para que se queden y para mantenerles y para que reciban las ayudas sociales, que muchas veces no llegan a los españoles, poner esos fondos para que puedan volver a sus países en todo caso. ¿Y qué hacemos con las personas que huyen? A ver, que nadie viene porque esté fenomenal en su país. Muchos buscando asilo político, otros huyendo de la miseria. ¿Qué hacemos con el asilo político? Bueno, gente que puede estar perseguida en sus países. La miseria y el asilo político son cosas distintas.
Yo creo que lo que hay que hacer es tratar caso por caso y regular la inmigración y ordenarla en función de una serie de criterios, de las necesidades de la economía nacional y también de la capacidad de adaptación de las poblaciones de inmigrantes. Hay una inmigración que llega a España procedente de Hispanoamérica, de gente con nuestra misma cultura, que trabaja, que convive sin ningún problema, y hay una inmigración procedente del norte de África que da extraordinarios problemas de convivencia. Entonces, no podemos plantear la política con el caso que nos da pena o con la imagen lacrimógena. Tenemos que plantearla de manera global, y yo creo que la política migratoria hay que regularla de esa manera. Y hay que lanzar el mensaje clarísimo de que el que entra ilegalmente en nuestro país se va a nuestro país, se va de nuestro país. ¿Eso lo ha hablado con Feijóo? Porque últimamente yo creo que Feijóo está un poco en ese discurso. Bueno, Feijóo está en ese discurso porque lo dice Vox. Entonces, cuando ¿le copia? Bueno, yo creo que tiene algún asesor que le han dicho hay que quitar el discurso a Vox. Y entonces el asesor coge frases literales y se las debe poner en el discurso y Feijóo las debe repetir sin saber que decimos literalmente eso. O sea, habla de los impuestos elevados y los servicios públicos tercermundistas, llama mafia al gobierno al día siguiente de que lo hagamos nosotros y después de que lo hemos hecho. Incluso en la primera moción de censura que presentamos contra este gobierno, hemos presentado 2, la presentamos con el título Moción de censura contra el gobierno de la mafia. No recibimos el apoyo del Partido Popular. Bueno, y ahora de repente el señor Feijóo utiliza frases literales que decimos nosotros, pero no basta, lo he dicho estos días, hablar como Vox si se actúa como el PSOE y si se pacta con el PSOE en Bruselas. Pero nosotros le tendemos la mano. Hay una mayoría alternativa en España, en muchas comunidades autónomas, y hay una mayoría alternativa en Europa. Porque en el Parlamento Europeo hubo votaciones en las que los socialistas se opusieron, pero estaban de acuerdo los populares, los conservadores y reformistas del grupo del que formábamos parte antes, con Giorgia Meloni y con los polacos, y también de Patriots, y eso era la mayoría del Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo y el Partido Popular Español puede decidir otra política de pactos. Nosotros tenemos la mano tendida, lo que no estamos dispuestos es a contribuir a la estafa y a acudir a aplaudir al señor Feijóo a sus mítines para que luego pacte con el Partido Socialista. Ha seguido, supongo, que todo esto que ha estado publicando la prensa de esa reunión de Leire Díez en un despacho de abogados con un empresario en los que se estaba buscando trapos sucios de la UCO y de un fiscal anticorrupción. Y esta señora dice que está haciendo un trabajo periodístico y una investigación. Bueno, yo creo que no la cree nadie, es una fontanera, entre comillas, del Partido Socialista, que por lo visto hasta había dirigido el voto por correo. Es decir, que es alguien muy vinculada al Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que es pues algo que implica claramente al Partido Socialista, pero tampoco me sorprende la utilización del Gobierno, del Ministerio de Interior, para defenderse de las propias investigaciones de corrupción. Está pasando ahora con este Gobierno y pasó con el caso Kitchen, que será juzgado dentro de un tiempo. ¿Usted es de los que creen que Sánchez va a aguantar toda la legislatura o no? ¿O cree que va a haber antes elecciones? Pues yo creo que depende de todos nosotros y muy especialmente del Partido Popular. Si el Partido Popular logra que el Partido Popular Europeo deje de hacerle la respiración artificial a Pedro Sánchez tendrá muchos más problemas para aguantar. Ahora bien, la voluntad de Pedro Sánchez es aguantar hasta el final. Y yo creo que la frase que repito últimamente de que lo peor de Sánchez está por llegar, nunca se queda vieja. Creo que lo peor de Sánchez sigue estando por llegar. Nos va a hacer ver cosas terribles. Decisiones de Sánchez. Decisiones de todo tipo. Yo creo que Sánchez está dispuesto a todo. Creo que no tiene ningún límite. Y lo ha demostrado durante estos 7 años. Yo puedo hablar con una persona de izquierdas perfectamente, pero no puedo comprender un personaje sin escrúpulos como Pedro Sánchez. Recuerdo un día que me preguntaron en la prensa internacional, pero Pedro Sánchez es un tipo muy listo. Y digo, bueno, yo creo que tiene una ventaja competitiva sobre los demás, porque si los demás tenemos límites, pues en principio nos cuesta más competir con un tipo que no los tiene. Acaba de decir que ustedes ya han firmado un acuerdo tanto en Baleares para los presupuestos como en Valencia. ¿Qué opina de la gestión que hizo Mazón en la Dana? ¿Y cree que debe seguir siendo presidente?
después de haber estado desaparecido en esos momentos? Bueno, yo creo que es una gestión equivocada y con fallos, pero creo que en el contexto de la gestión criminal y de las decisiones absolutamente inmorales de Pedro Sánchez, que salió a decir si quieren ayuda que la pidan, que rechazó la ayuda internacional, dicho en el Parlamento francés y dicho también por el presidente de El Salvador, que criminalizaron la ayuda de los voluntarios, que no enviaron allí ni al ejército, ni a las fuerzas de seguridad, las primeras horas, los primeros días, ni a los bomberos, que tuvimos que ver cómo un bombero francés era el primero en llegar a una localidad. Pues yo creo francamente y que una periodista era la primera en llegar a la ciudad, a una ciudad y todavía no había llegado nadie. Yo creo que en ese contexto cualquier debate que no sea sobre la responsabilidad de Sánchez por acción enturbia la verdad. Unos han podido cometer omisiones, torpezas, pero creo que la decisión consciente de Pedro Sánchez de retener la ayuda es de carácter criminal. Y creo también que las políticas verdes están en el origen de lo que ocurrió en Valencia. Porque si no se limpian los cauces, si no se pueden hacer presas, si había obras previstas precisamente para contener esas avenidas de agua y se dejaron de hacer únicamente por ideología y después pasa lo que pasa, hay unas responsabilidades políticas. Y esas responsabilidades políticas están también en Bruselas y en un pacto verde aprobado por 2 partidos. ¿Dónde está usted con el apagón? Pues estaba en mi oficina, estaba en la sede del partido y tenía la luz apagada, la verdad. Y se encendió la de emergencias. Pues qué raro que ha pasado. Acto seguido contactamos con casa y lo primero pues nos preocupamos por la familia. Y ha pasado ya más de un mes, casi 5 semanas. Todavía no sabemos el origen. No, pero faltan 5 meses para que lo cuenten. Han dicho que 5 meses. O más. Ya saben el día que nos lo van a contar. Bueno, yo creo que ¿Saben lo que no ha pasado? Todo el que sabe un poco de esto sabe lo que ha pasado. Y hemos escuchado a muchos expertos de verdad, no como los que asesoran al gobierno, que saben que el gobierno pues estaba experimentando con una apuesta excesiva por las renovables, sabiendo que eso colocaba al suministro energético en España en una situación de debilidad, delicada. Nosotros habíamos advertido del apagón, lo habíamos dicho, no porque sepamos mucho nosotros de estas cuestiones, sino porque habíamos leído a los expertos y habíamos leído en la prensa especializada que en España se podían producir apagones como consecuencia de esa política. El gobierno negó la idea de los apagones, dijo que era un bulo de la ultraderecha y el apagón se ha producido y además han muerto personas. Y yo creo que 5. Eso hay que analizarlo, porque hay personas que han muerto por una decisión política, por un experimento del que se había advertido al gobierno. Yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad. ¿Ustedes son partidarios de...? Claro, es que ahora decir... el gobierno nos ha hecho creer que uno está a favor de las renovables o a favor de las nucleares, no de todas las fuentes de energía posibles. ¿Cuál es su política respecto a nucleares? ¿Mantener, alargar la vida de las que hay? ¿Crear mini centrales nucleares como están haciendo en Francia? Nosotros no criminalizamos ningún tipo de energía. Nosotros somos partidarios de la soberanía energética. Es decir, de que en España no se produzcan apagones y de que la factura de la luz y la factura del gas sea lo más barata posible en España. Y para eso creo que hay que apostar por todas las fuentes de energía posibles. Por lo tanto, nos parecen muy bien las renovables. España está en una situación privilegiada porque hay mucho sol, porque hay mucho viento. Está en una situación privilegiada también respecto a otros países de la Unión Europea porque es un país montañoso en el que hay muchos saltos de agua y si no se acaba con las presas podremos seguir obteniendo energía hidráulica y creo que no se puede renunciar a la energía nuclear. Hay que alargar la vida de las nucleares y probablemente hay que construir nuevos reactores. El objetivo para mí ha de ser la soberanía energética, que España sea independiente desde ese punto de vista y que no dependa de terceros. Y mirando la política energética de una manera global, creo que también hay que explorar todos los recursos naturales que tenemos en el subsuelo, de tierras raras. Fracking. Sí, creo que hay que hacerlo y no se puede criminalizar. Pero hoy hay una ley aprobada en el Congreso por el Partido Socialista con la abstención del Partido Popular que prohíbe la exploración y explotación de esos recursos naturales en España. Es una ley de hace un par de años. Trump plantea para la Unión Europea unos aranceles del 50%, ahora bueno, lo ha alargado un poco hasta dentro de 2 meses.
su apoyo a Trump, no sé qué piensa de esto, que nos perjudica a todos. Hombre, yo pienso que Trump defiende sus intereses, no los nuestros. Y creo que con un político que defiende sus intereses, los intereses nacionales, pueden entenderse políticos que defienden intereses nacionales. Por ejemplo, Giorgia Meloni, que hoy es la gran embajadora de los intereses de Europa, de los verdaderos intereses de Europa, con Trump, y que es capaz de tener una interlocución y capaz de tener un diálogo. Von der Leyen y Sánchez lo primero que han hecho es amenazar con irse a negociar con China. Trump les parece un tirano, pero el chino les parece un demócrata. Es una cosa de ciencia ficción. Yo creo que lo que hay que hacer es saber que estamos ante un gobernante que solo mira por sus intereses nacionales. Y para entenderle, creo que tiene que tener interlocución con gobernantes que de verdad defiendan sus propios intereses ¿Usted nacionales. habla con Trump? No, habitualmente no. No, bueno, pero habla, no. yo qué sé, en este tema. Oye, Trump, no nos fastidies, que es que esto nos arruina. Pero yo creo que la cosa no es tan simple. Yo creo que hay grandes tensiones entre la Unión Europea y Estados Unidos por muchas razones. Por la política de defensa que Estados Unidos lleva pagando a todo el continente desde hace mucho tiempo. Y yo por eso evito entrar en todo el debate de los aranceles permanentemente, porque, como estamos viendo, es una especie de montaña rusa, ¿no? Que un día es un planteamiento, al día siguiente hay otro. Yo creo que estamos ante una negociación y hay que afrontarlo como tal, y habrá que comentar el resultado final. Pero yo creo que está equivocada cualquier persona que piense que Trump ha venido a defender los intereses de la Unión Europea, los de España. Ha venido a defender los suyos. Ahora bien, está poniendo en marcha algunas políticas en Estados Unidos con las que yo estoy plenamente de acuerdo. Él ha combatido la agenda woke, está combatiendo la inmigración ilegal y está haciendo cosas que nosotros pensamos que hay que hacer aquí. En otras cuestiones defiende sus intereses, pues, como es lógico. ¿Y nosotros estamos de acuerdo en que nos pongan aranceles? No, claro que no. Sin embargo, todos los medios, durante mucho tiempo, han estado diciendo que Vox apoyaba los aranceles de Trump. Bueno, es una mentira más de las que dicen de nosotros. ¿Pero se lo ha dicho o no? No, yo no he hablado con Trump de esta cuestión, ¿no? Santiago Abascal, hoy, después de esta conversación, he tenido la sensación, a ver si yo... usted hace más oposición al PP que al PSOE. Me río de ese bulo, porque... No es un bulo. Sí. Quiero decir que están compitiendo por un electorado, una parte del electorado, ¿no? Entonces, cada uno defiende su crecimiento. Ayer lo dije en el meeting en Navagalamella ante 1.500 afiliados, tuvimos una comida popular y hablé de esto. Dije, bueno, el PP últimamente le ha dado por decir que nosotros le atacamos más a ellos que al PSOE. Yo creo que nadie ha oído nuestros discursos, que haya oído nuestros discursos en el Parlamento, es capaz de decir eso, porque nuestro combate al gobierno de Sánchez es feroz, nuestra oposición es total. ¿Qué le reprochamos al PP? Sus alianzas con Pedro Sánchez, su falta de claridad. ¿Qué le ofrecemos al PP? Una alternativa, como en Baleares o como en Valencia. Pero nadie nos puede pedir que callemos una verdad. ¿Y para después de las elecciones sigue ofreciendo esa alianza? Bueno, sí, pero depende del Partido Popular. Si el Partido Popular está dispuesto a romper en Bruselas con el Partido Socialista, todo irá sobre ruedas. Pero es que da igual lo que yo ofrezca, da igual lo que Vox plantee. Nosotros no vamos a tomar la decisión. La va a tomar Bruselas, la va a tomar el Partido Socialista o la va a tomar Feijóo, si realmente se convierte en un hombre libre que es capaz de pactar con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros.